Amigos, ¿cómo van? ¿Qué ha sido de sus vidas? Espero que hayan tenido una muy buena semana, que estén felices, tranquilos y contentos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de libritos y de la vida. Yo soy Fernanda y antes que nada quería darle un caluroso saludo, un abrazo virtual a todas las personas que mostraron tanto cariño con el último episodio, con el episodio de mangas. Lo han convertido oficialmente y de lejos en el episodio más comentado desde que empezó el podcast. También le ha ido súper bien en escuchas, es el tercero más escuchado en YouTube y no sé, estoy muy contenta porque yo estaba segura que iba a flopear durísimo. Además también creé un chat de difusión de WhatsApp solo para hablar de anime y manga y próximamente quiero que vayamos al cine a ver la de Kimetsu, entonces estoy muy contenta. Mi único daily chat es el chat otaku. También hay un chat de WhatsApp del podcast en el que últimamente he estado medio inactiva porque me afané mucho con el chat otaku, pido perdón, pero ya voy a estar reivindicándome próximamente. Amigos, Fernanda Editora entrando al chat solo para decirles que se me acaba de ocurrir que al chat de difusión le voy a mandar el episodio hoy día, apenas lo terminé de editar, o sea, el 14 de julio, mientras que los escuchas comunes y silvestres lo van a escuchar recién el 15. Así que ahí nomás dejo que hay privilegios, ¿ok? Adiós. Igual y si se quieren unir a cualquiera de los dos van a estar enlazados en la info de Spotify, de YouTube y también están en el link de mi bio de Instagram. Y antes de olvidarme, un aviso parroquial. Voy a estar el 28 de julio en la FIL, en el conversatorio de 250 años del nacimiento de Jane Austen. Compartiré mesa con Nazaret Vega, que hace un contenido bacán en Instagram. Y la cita es el lunes 28, como les digo, a las 5 de la tarde en el Auditorio César Vallejo. Así que espero verlos allí para poder desvirtualizarnos, amigos. Es un evento que organiza Ibero, ya he tenido un Zoom, ya conocí virtualmente a Nazaret, así que seguro va a salir bonito y divertido, ya nos veremos allí. Y de verdad vayan, porque nos han dado una sala inmensa de 250 personas, creo. Entonces, Roche si no se llena, vayan por favor. Pero bueno, entremos con el tema del episodio porque va a estar un poquito pesado y no quiero extenderme mucho. Quiero que sea un episodio breve. A diferencia de la mayoría de veces que me siento frente al micro, hoy día lo hago desde el enojo y la frustración y el hartazgo. La inteligencia artificial me tiene muy enferma y cansada y harta. Siento que es una herramienta tremendamente útil, no digo lo contrario. Sin embargo, el uso que le estamos dando es lo que me tiene harta, me tiene cojuda. Y pese a que es de esa frustración de donde sale este episodio, tampoco quiero que sea un ranteo y ya. No quiero ser el meme de los Simpsons de el viejo que le grita a una nube. En el episodio de La voz de mi generación es el grito de una chica nacida en los 90, me acuerdo que les hablé de que siempre estamos hablando de leer autoras, pero la conversación medio que se ha estancado un poco en los mismos temas. Repetimos que los hombres no leen a mujeres o que los hombres no subestiman, que en el colegio no leemos a mujeres, que el canon literario ignoró históricamente a las mujeres. Y sí, todo esto es verdad, no digo lo contrario, pero creo que es redundante quedarnos en los mismos temas una y otra vez. Lo mismo siento que pasa con el tema de la inteligencia artificial. Es una absoluta aberración que cada vez tengamos más libros traducidos por inteligencia artificial, más portadas diseñadas con IA, más contenido literario hecho con IA, más libros escritos con IA, por supuesto. Pero siento que la conversación se queda mucho en este tema de la tecnología no puede reemplazar el corazón de las personas. La literatura es un sentir y un emocionar que un robot no puede capturar. Y todo este rollo que por supuesto es cierto, pero hay toda una conversación que va más allá de eso que me parece que no estamos teniendo. Y hay varios alcances de este tema que a mí me interesan un montón y que perturban mi paz, por supuesto. Y antes de hablar en sí de inteligencia artificial y los libros, siento que es necesario hablar del mundo al cual llega esta inteligencia artificial. Necesitamos contexto. Y muchos puntos del mundo que habitamos hoy por hoy siento que se explican trayendo a la conversación este término que tanto me gusta y que acuñó Max Weber llamado el desencantamiento del mundo. Weber es un intelectual del siglo XIX que, para explicar la crisis de la sociedad en la que él vivía, creó este término
término que les menciono y uno puede cuestionar por qué este desencantamiento se vincula tanto a la Alemania de finales de 1800 que analizó Weber como con el mundo globalizado que tenemos hoy, pero la historia es muchas veces un ciclo que se repite y si bien no estamos en ese mismo momento, creo que hay ciertos patrones que no podemos negar. Básicamente, el desencantamiento del mundo se refiere a cómo la sociedad occidental está orientada solo a racionalizar las cosas y por lo tanto el misticismo de la vida pierde valor. En el momento que vivía Weber, la sociedad se estaba industrializando, por lo tanto había cada vez más gente migrando del campo a la ciudad. Entonces, estos pilares tradicionales de la sociedad, que eran la iglesia, la comunidad y la familia, perdieron poder y autoridad en un mundo cada vez más científico y técnico. Cuando estos pilares que les menciono pierden poder, ya no hay espacio para lo misterioso o lo místico porque las cosas ya tienen una explicación. Hace poquito leía el último libro de Liv Stromquist, La voz del oráculo, y en este libro ella señalaba que a diferencia de todos los animales que habitan este mundo, nosotros somos los únicos que convivimos con la certeza de que vamos a morir y de que todas las personas que amamos van a morir también. Y hasta que lo leí no había caído en cuenta de esta obviedad, pero claro, inventar la religión fue una idea espectacular para poder convivir con esta certeza tan abrumadora y agobiante. Y ahora que la religión ha perdido poder, vivimos más obsesionados que nunca con tener un cuerpo sano y con el skincare y con vernos jóvenes por siempre, porque aquello que aliviaba un poquito esa angustia ante la muerte ya no sostiene nuestro mundo. Esta sociedad desencantada concibe el mundo a través de la razón. Esta razón lo controla todo, lo sabe todo, lo responde todo, pero la muerte no se puede racionalizar. Se nos ofrecen nuevas formas de ganar más dinero, pero no hay reemplazo para la religión, por ejemplo, que es una fuente tradicional de sentido, una fuente de espiritualidad, una fuente de fortaleza emocional. De acuerdo a Weber, nuestro mundo era rico en sentido sagrado simbólico gracias a la religión, justamente, a los mitos, y digamos que estos tótems respondían las grandes preguntas que nos podían atormentar. Y ojo, tampoco es que Weber sea un romántico que diga no, la ciencia es el mal, volvamos a ser fanáticos religiosos. Nada que ver. No es que él proponga retroceder el tiempo o hacernos Amish, sino que reconoce su mundo como un lugar desencantado debido a que el avance científico, el avance tecnológico, económico, pues no representa necesariamente un progreso moral o personal. Todo lo contrario, porque estos tótems que les mencionaba han perdido fuerza y por ello él observa una pérdida de sentido. Este mundo que habitamos hoy nos ofrece más posibilidades y más promesas y más dinero, pero no hay propuestas nuevas de valores. Todo se reduce a lo racional y lo cuantificable. Estudiar más para trabajar más, para ganar más dinero, para ser más exitoso. Y la ciencia avanza, y la tecnología avanza, y la industrialización avanza. Todos estos pequeños engranajes funcionan y se aceleran y generan cada vez más. Sin embargo, no se proponen nuevas fuentes de sentido. Y cuando yo digo que vivimos en un mundo desencantado, no me refiero a que vivamos en la Alemania del siglo XIX, sino a que en medio de todos estos avances tecnológicos que estamos experimentando, no hay ninguna fuente de sentido que haya tomado fuerza. Que se racionalicen más las cosas es excelente, pero la Matrix empieza a glitchearse cuando lo racionalizamos todo, porque desaparecen los matices. Todo es blanco o es negro. De hecho, hay dos autores que son Adorno y Horkheimer, que proponen justo que la racionalidad moderna termina por generar nuevas irracionalidades, por irónico que suene. Y es que, como solo importa lo útil y lo lógico y lo mecánico, dejamos de lado lo bello o lo emocional. Y con esto también todas las contradicciones que se pueden presentar en la vida. Y como digo siempre en el podcast, en la contradicción y en este contener multitudes de la que nos habla Walt Whitman hay mucha humanidad. Sin embargo, en la racionalización absoluta no hay espacio para esta contradicción. Como les decía, no ha muerto solo la religión o la mística, sino que el sentimiento de pertenencia y la comunidad también han perdido fuerza. Sobre todo después de la pandemia, creo que nos hemos vuelto mucho más dependientes de las
las redes sociales. A mí el teletrabajo me parece una fantasía, me parece que beneficia muchísimo a los trabajadores. Sin embargo, es importante reconocer que nos priva del sentimiento de comunidad y de pertenecer a un grupo en sí, de tener espacios para socializar e interactuar con otras personas, mientras nos enfrentamos al tedio de laburar. Y fuera de que sean mayores los beneficios de teletrabajar, me parece importante reconocer cómo esta reestructura del mundo laboral debilita que socialicemos o pertenezcamos a grupos sociales. Y es que estamos en tiempos en los que se apela mucho más al individualismo. Para Hartmut Rosa, si hay dos principios que caracterizan la modernidad, son justo el individualismo y la aceleración. Esto lo menciona Liv Stromquist en el libro que les digo, La voz del oráculo. Ella es una autora gráfica que me encanta. He recomendado algunas veces sus libros, que son ensayos, pero en clave de novela gráfica. Y para ilustrar esto que les digo del individualismo, ella por un lado dibuja el antes y coloca a un grupo de personas que se engloban bajo una nubecita que dice todos somos iguales, todos somos campesinos de este pueblo / familia. Y debajo de esta viñeta hay un ahora, que también tiene a un grupo de personas diferentes, pero cada una tiene su nubecita. Y estos diálogos nos dicen: yo soy Libra, yo soy autista, yo soy vegana, yo soy mitad danés, yo soy intolerante al gluten, yo soy introvertido y extrovertido, yo soy un macho sigma, yo tengo burnout, mi lenguaje del amor es que me regalen cosas, yo soy neoconservador, yo soy hermana del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una manera divertida de ilustrar cómo estamos un poco obsesionados con crear etiquetas. Y muchas veces estas etiquetas resultan vacías. Por ejemplo, está este término de la demisexualidad, que es cuando solo sientes deseo sexual cuando hay conexión emocional. Y esta es una preferencia perfectamente válida, no digo que no. Sin embargo, no sé si es necesario crear una orientación sexual por cada preferencia que uno pueda tener en el mundo. Creo que tenemos la capacidad de entender cosas sin la necesidad de tener que etiquetarlas. Y por lo tanto creo que más bien hay una ansia por etiquetar, porque esto se vuelve un término que nos podemos poner encima como si fuese una medallita que reforzara esta idea de que somos individuos especiales. Estamos muy centrados en el yo. También hay un poco de narcisismo en eso. En otro libro suyo, Liv Stromquist también cataloga esta era como la del narcisismo extremo. Seguimos buscando nuevas formas de etiquetarnos a nosotros mismos, pero no tanto de explicar cómo nos vinculamos con otros o con el mundo que nos rodea. Siempre está el individuo sobre la comunidad. Y esta poca conexión con nuestro sentido de la pertenencia está incluso presente en redes sociales. Antes seguíamos solo a la gente que queríamos y veíamos el contenido que posteaban estas personas. Sin embargo, ahora los algoritmos no te muestran eso, sino que te muestran contenido con el que creen que vas a interactuar. Y sí, tú puedes ver un meme y mandárselo a tu amigo y decirle sí soy, pero sigues encerrado en el algoritmo y en el loop sobreestimulado de reels o de tweets o TikToks inconexos. Ya no ves lo que tu amigo postea, sino que ves lo que Twitter o los practicantes de Elon Musk creen que va a generar más interacción. Y toca preguntarnos si esta parte supuestamente social de las redes nos sigue conectando con alguien. En mi feed de Instagram ya no me salen las fotos de mis amigos, sino que me salen memes o reels super randoms. Y creo que podemos concluir que todo parece diseñado para empobrecer los vínculos humanos. Y ya que estamos hablando del internet, retomemos un poco esta racionalización que les mencionaba. Para darles ejemplos puntuales, yo pienso mucho en la cultura de la cancelación, en lo fácil que es funar a alguien por dar una declaración desafortunada, por ejemplo. En estas mecánicas punitivas de invalidar lo que alguien dice mostrando un screenshot de lo que esa persona tuiteó hace 20 años. Por supuesto que la cancelación es una herramienta que puede servir para expulsar de ciertos círculos a personas violentas. Pero también es cierto que hay varios límites desdibujados en estas mecánicas online. No hay espacio para el arrepentimiento, para reconocer el error o para la redención. Como les digo, no hay matices. Racionalizarlo todo nos hace tontos, irónicamente, nos embrutece, porque pensamos, si puso esto es malo y se acabó. No hay espacio para el análisis.
hace poco funaron a Kino, amigos. A Kino en Twitter porque decían, ay, Mafalda le decía a su mamá que no hacía nada por la vida, que no sé qué retrógrado era Kino. Kino, repito, Kino, cuando en realidad eran viñetas en las que se mostraba todo lo que hacía la mamá y Mafalda le preguntaba, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y creo que se entiende a la perfección el mensaje. Pienso también en cómo hablamos ahora de los vínculos, ¿no? En redes sociales estamos todo el día expuestos a contenidos de red flags, límites, permitidos. En Twitter hay tweets con miles y miles de likes que nos recuerdan que solo debemos ser amigos de gente que nos sume, por ejemplo. Y sí, pero a veces una persona, por ejemplo, cuando atraviesa un problema de salud mental, no es que nos sume como amigos necesariamente. Sin embargo, de eso se trata la amistad también, de estar cuando el otro nos necesita. También he visto muchas chicas compartir en Twitter o TikTok que gracias a ellas sus novios se empezaron a poner bloqueador. Y la respuesta solía ser, Dios me libre de maternar a un hombre. Como si cuidar de alguien o dar un consejo tan básico como, oye, ponte bloqueador, nos pusiera automáticamente en el rol de madres. Nuevamente, en este discurso exageradamente racional no hay cabida a los matices. Siento que ha ganado mucho terreno esta forma egoísta de ver los vínculos que nos quiere maquillar como autocuidado o límites el no querer preocuparse por el otro. Pasa lo mismo con el terreno que han ganado estos discursos de mujer del valor o mujer del proceso, como si solo debieras trabajar por una relación si estás casada, pero si no estás casada no, porque si no eres la mujer del proceso. Y no sé, las cosas, o mejor dicho, las relaciones no son meramente transaccionales, sino que hay mucha emoción de por medio. Tenemos esta capacidad rica de comunicarnos no solo con palabras, sino con acciones, con gestos, y es como si nos estuviéramos volviendo tan torpes y tan burros que hubiésemos perdido la capacidad de interactuar y de entender al otro en lenguajes más emocionales. Pienso en Bumble, en Tinder, en cómo pasamos minutos de nuestro día dándole like o dislike a la gente. Yo veo que alguien mide menos de 1,70 m y no le doy like. Veo que es Géminis y no le doy like. Veo que es abogado y denuncio el perfil. Y yo sé que es el gusto de cada persona, pero si se detienen a pensarlo es extraño. Porque en la vida real, si conocemos a alguien en una reu, no es que le digamos, oye, eres chato, chao. Sino que podemos saludarlo y conocerlo y tener química y tal. Y eso tampoco quiere decir que vamos a tener una relación ni nada, simplemente me refiero al acto de socializar. Sin embargo, ahora todos nuestros deseos / afectos se ven medidos en límites, en red flags, y todas las dimensiones de una persona se pierden por estar marcando estos apartados como check o no check. Por darles un ejemplo súper reciente que se me hizo muy interesante, ya yendo un poco a lo que es cultura pop, tenemos todo el tema con Sabrina Carpenter. La flaca tiene incontables videoclips asesinando a chicos de 1000 maneras diferentes. Tiene una canción en la que literalmente le dice al monstruo de su flaco, por favor, no me avergüences. Pero si saca una cubierta de rodillas frente a un hombre, se convierte automáticamente en la enemiga número 1 de las mujeres. No creo que la portada sea buena, pero por la reacción del internet es como si no fuésemos capaces de ver a los artistas o a las personas como un conjunto de un todo. Una persona no es un tweet que escribió en el 2012 o una cubierta de un disco, es todo lo que ha hecho o escrito, leído, etc. Creo que este racionalizar absurdo no nos deja espacio para construcciones más complejas, y estoy hablando de algo tan sencillo como el concepto de un disco pop. Y de hecho, esto de Sabrina Carpenter también lo quería mencionar porque me hace pensar mucho en el conservadurismo. La derecha y las tradwives están muy de moda. Y es que, como esta mística de la que les hablaba desaparece, tenemos ansias de aferrarnos a algo. Entonces, estos discursos de derecha son un poco el refugio al que muchos llegan, lamentablemente, porque vivimos precarizados y con nuestras expectativas destrozadas y nuestros vínculos más pobres que nunca. Y antes que responsabilizar al sistema, es más fácil responsabilizar a la agenda woke, a los migrantes, en fin. Estos discursos de derecha nos hacen creer que hay una estructura, que hay un orden, que esta familia y la religión que han perdido poder por el mundo desencantado son todavía pilares fuertes sobre los que se puede sostener la sociedad.
Pero bueno, disculpen si me extendí demasiado, pero creo que considerar este contexto es clave para entender el episodio. Sé que les he mencionado a un par de autores, igual abajo va a estar el link directo al post de Instagram con algunos títulos de estos intelectuales diversos por si algún tema en particular les llamó la atención. Pero bueno, este es el mundo al que llega la inteligencia artificial, amigos. El contexto es importante. Cada suceso cultural no se puede comprender exclusivamente por sí mismo. Yo creo que tenemos que comprenderlo como parte de un todo. Y creo que una de las ideas más fuertes de este contexto desencantado es que estamos atravesando una crisis de sentido y la inteligencia artificial encarna justamente eso. Hace unos días a Grok en Twitter le pusieron la escena de la muerte de Finnick en Sinsajo preguntando qué película era y Grok le contestó que era After Sun. Cuando recibes demasiados mensajes en Instagram, Meta te sugiere que utilices inteligencia artificial para resumir estos mensajes o para transcribir los audios que te mandan tus amigos. Hay gente copiando y pegando conversaciones enteras de su WhatsApp a ChatGPT para que éste le aconseje como si fuese un psicólogo. Y los servidores de esta misma plataforma se derritieron cuando se puso de moda esa tendencia de hacer ilustraciones estilo Ghibli. En resumen, amigos, somos la encarnación del brain rot. Somos Tung Tung Sahur, somos bailarina capuchina. Y esto tiene muchas capas, pero me gustaría pasar a este tema retomando esto que hablé de la comunidad, de la conexión humana. Y es que el uso y abuso de la inteligencia artificial en nuestras interacciones diarias creo que evidencia cómo hemos perdido la habilidad de comprender al otro. Y más allá de la habilidad, creo que es el deseo de querer comprender al otro. En Spotify voy a dejar linkeado el episodio en el que les hablé de las voces de nuestra generación, porque uno de los temas de los que hablé bastante, porque me parece que será importante en la literatura que leemos ahora y en los próximos años, era justamente la ironía de estar y sentirnos tan solos en una sociedad tan interconectada. La IA, como les mencioné antes, es una herramienta que perfectamente puede hacernos más fáciles las tareas cotidianas más mecánicas. Y esto porque busca ahorrarnos tiempo. Y con esto me refiero, a fórmulas de Excel, a cuadrar data, a editar fondos en fotos o algo así. Por ejemplo, los clips que yo hago para Instagram, TikTok, Spotify, pues los subtitulo con la IA de Clipchamp. Y a mí me encantaría usar inteligencia artificial para editar mis audios del podcast y borrar todas las veces que digo ¿qué iba a decir? Porque pasa mucho, solo que ustedes no lo escuchan, lo corto. Y es que la IA es perfecta para hacer lo que nos da flojera hacer, lo que nos quita tiempo de labores mecánicas. Sin embargo, leer lo que te ponen tus amigos no entra en esta categoría de trabajo mecánico. Leer un chat con alguien y deducir qué está pasando es un trabajo emocional. La inteligencia artificial es una computadora leyendo las mismas palabras que estás leyendo tú. Y tú conoces a esta persona en vivo, tienes el lenguaje no verbal, las experiencias con esa persona. Entonces, ¿por qué una computadora podría deducir cosas que no deduces tú? Estamos acostumbrándonos a no pensar y a ser tontos y a racionalizarlo todo, como les decía antes. Es como, ¿por qué esforzarme por leer todas las situaciones que estoy viviendo si con 2 clics ChatGPT puede darme la respuesta más racional? ¿Por qué el otro ha perdido su valor? Lo importante en medio de esta crisis de sentido es solo el yo. Antes les mencioné que para Hartmut Rosa hay 2 principios que caracterizan la modernidad. Y nos habíamos detenido para hablar del primero, que era el individualismo. Y el segundo era la aceleración. La tecnología es cada vez más rápida y te promete muchas más cosas. Sin embargo, estos avances no nos vuelven necesariamente más dueños de ellas. Yo tuve que programar en mi app de TikTok un recordatorio para que a la media hora de uso me dijera: Fernanda, ya basta. Y lo mismo se puede hacer con Instagram y supongo con otras redes sociales. Vemos videos en por 2. Nos hemos acostumbrado a escuchar a la gente hablar muy rápido porque queremos consumir más y más y más cosas. Dividimos la pantalla de nuestros celulares para poder ver videos de YouTube mientras scrolleamos en Twitter. Esto lo he dicho antes y es que hay mucha gente que lee la definición de TDAH y dice: lo tengo.
Pero quizás es porque todos estamos sobreestimulados todo el tiempo. Nunca en la historia habíamos estado expuestos a tantos estímulos permanentes al alcance de nuestra mano. Entonces, la inteligencia artificial es justamente la mano que atiende esta aceleración. Byung-Chul Han es un filósofo norcoreano que tiene un libro titulado La sociedad del cansancio. Y en este libro él retoma esto de la aceleración como característica de esta era para comentar que eso también conlleva a que realicemos menos análisis de las cosas. Nos interesa mucho más abarcar que profundizar. En la crisis del sentido no tenemos pausas, no hay contemplación. Por lo tanto, tampoco hay espacio para adentrarnos en lo más hondo de estas ficciones y podamos realmente explorar las narrativas en todas sus dimensiones. Nos gana esto de la inmediatez que les he comentado tantas veces en el podcast. Y es que ocurre una polémica o algo se pone de moda y empieza a crearse una bola de nieve de contenido alrededor. Sin embargo, no ha habido el espacio necesario para que realmente podamos ver los efectos de este suceso o profundicemos un poco más. Todo se queda en un nivel muy superficial. Y a propósito de todo esto, hace rato les mencioné a Adorno y Horkheimer. Y ellos también observan que en estas sociedades desencantadas se devalúa el arte y los sujetos se vuelven menos creativos. Yo entro a la cartelera de hoy y está dando Superman, Lilo y Stitch, Misión Imposible, Jurassic World, Cómo entrenar a tu dragón. Nada es original, ninguna es de esta década siquiera. Y esto es un gran contraste con lo que sucedía hace años. Antes las modas duraban mucho tiempo. Yo creo que ahora hablamos de la moda de los 80s y sabemos exactamente a qué ropa nos referimos. Sin embargo, ahora las tendencias duran apenas un par de meses y eso, sale lo coquette y se abarrota todo y todo se vuelve coquette y de ahí desaparece y ahora todo es brat y nuevamente lo acapara todo y desaparece y así hasta el infinito. Y además nosotros vivimos guardando TikToks de recetas que no preparamos y de libros que no llegamos a comprar porque no tenemos ni el dinero ni el tiempo para consumir todo lo que el internet nos restriega en la cara. Todo es como la rueda del hámster, todo va muy rápido y nunca te puedes poner al día. Para hablarles de la inteligencia artificial y los libros, quiero partir de una anécdota de cuando trabajaba en una editorial transnacional. Volvamos un poco a mi pasado oscuro, así que retrocedamos como al 2019 o 2018 para esta historia en específico. Por unos 2 o 3 años yo recibía cada 2 meses una suerte de boletín de tendencias. Había un influencer español que medio veía qué contenidos podían pasar del formato digital al formato libro, veía qué tendencias estaban moviendo en redes sociales, qué influencers estaban funcionando. En un momento nos reunimos los editores de la TAM en España y todos teníamos por lo menos un par de proyectos alrededor de estas tendencias que nos había presentado el muchacho, ¿no? Y el lineamiento general era fichar influencers. Esto se da hasta ahora, pero hace un par de años el volumen de venta era otra cosa. Sin embargo, ¿qué pasaba? Sorpresa. Estos chicos no escribían. ¿Quién lo podría imaginar? Y como no escribían, era necesario un escritor fantasma o un editor que meta más chamba o una persona que transcribe entrevistas o más diseño para llegar a un número respetable de páginas. Entonces le metían fotos, diseño, letras más grandes, en fin. Muchos de los libros de influencers que tienen, 160 páginas o 180 páginas, salen de Words de 50 páginas máximo. Solo que les meten mucho diseño, muchas fotos o letritas grandes. Y se recurrían a todos estos malabares editoriales porque el libro debía salir lo antes posible. De otra manera, se corría el riesgo de que este influencer pasara de moda o lo cancelaran incluso. Esto también nos habla de la modernidad líquida de Bauman, que les he mencionado en otros episodios. Y es que vivimos en un mundo transitorio, incierto, y la fragilidad es característica de nuestros vínculos sociales y también de estas dinámicas parasociales incluso. Antes los famosos eran famosos por un buen tiempo. Los primeros influencers se sabían sostener mucho más. Ahora vemos estrellas de cine o cantantes que se ponen de moda, pasan al olvido, llega otra estrella y lo mismo pasa con los influencers. Igual y esto que les cuento no es que naciera con estos libros en específico. Siempre han habido libros de coyuntura que se escribieron un poco contra el reloj. Sin embargo, en este mundo tan acelerado en el que las editoriales publican cada vez más y más novedades,
hay todavía más premura por ganar por puesta de mano a la otra editorial que está preparando su libro sobre el mismo tema, antes que el contenido se prioriza la rapidez de producción, porque en un mundo acelerado, como les decía, no hay espacio para el análisis. Y con esto no es que yo critique la existencia de estos libros ni exija que todo debe tener cierta calidad literaria. No todo tiene que ser la gran novela peruana o el gran ensayo. Sin embargo, establezco que las editoriales han descuidado los contenidos que le entregan a sus lectores desde hace mucho tiempo. Puedes hacer un libro comercial y sencillo y aún así ejecutar algo bien. Hacer un libro que cumpla con los estándares mínimos de publicación y valga la inversión que representa para el lector, para el consumidor. Puedes preocuparte por vender porque las editoriales no son ONGs ni guardianes de la cultura. Definitivamente deben velar por generar dinero, pero pueden hacerlo entregándonos buenos productos. Tenemos que exigirle eso a las editoriales. Libros sin erratas, libros con portadas cuidadas, con diagramaciones cuidadas, con contenidos que puedan ser comerciales o superficiales, incluso si los quieren llamar así, pero que estén bien redactados, bien editados, bien pensados, que guarden respeto por el consumidor y no lo subestime. Este aceleramiento del cual les hablo afecta directamente la calidad de los libros y la industria editorial desde hace mucho tiempo. En España se publica un libro cada 6 minutos. Es una locura. El mercado editorial no puede absorberlo todo, pero las grandes editoriales no pueden disminuir la cantidad de libros que sacan. Y estos ejemplos que he dado nos hablan solo de la calidad de los libros, pero hay mucho más que eso. Pienso también en los autores a los que se les exige entregar ante sus manuscritos. Pienso en las cubiertas que muchas veces en muchas editoriales son cada vez más genéricas. Esta famosa rueda del hámster tiene que seguir girando. Y este era el método desde antes que la IA irrumpiera en nuestra cotidianidad. Entonces, cuando esta aterriza en la escena literaria, responde a todas sus necesidades. No es que la inteligencia artificial haya llegado a corromper este inmaculado mundo del libro. Es que la aceleración ya hacía mella en la calidad de libros que nos vendían. Ya estábamos habitando este famoso mundo desencantado. Si este boom de las inteligencias artificiales generativas hubiera llegado a una industria editorial fortalecida, a una industria que priorice la calidad que le da a sus clientes, que no saque 60 novedades por semana y que realmente edite y trabaje con cuidado sus títulos, no estaríamos, siento yo, hablando de polémicas con libros y la IA todas las semanas. Sin embargo, todas las estrellas estaban alineadas, el destino estaba echado. Vivíamos en un mundo desencantado, desilusionado, la mística había muerto. Y en un mundo sin magia, ¿por qué nos importaría la pasión del creador? ¿Por qué nos importaría que la cubierta de un libro la haga una persona o que la voz de un narrador de audiolibros sea la voz de un humano? Acá también entra el sentimiento de comunidad que les dije. ¿Por qué me tendría que importar a mí que un locutor que no conozco se quede sin trabajo debido a la IA? O que un ilustrador no pueda competir con la inteligencia artificial. Somos tan individualistas que si no vemos directamente a la persona perjudicada, no somos críticos con quienes causan este perjuicio. Como les dije, todo este progreso en la tecnología no ha representado nunca un progreso ético o moral. Toda la riqueza de la experiencia humana, de la experiencia personal, pierde importancia en el mundo desencantado. Nos importa solo lo racional y el corazón, por cursi que suene, no es racional. Nuestras emociones no son siempre racionales. El proceso creativo no entiende de razones necesariamente y una inteligencia artificial nunca va a tener un proceso creativo. El año pasado, la autora japonesa Rie Kudan, o Rie Kudan, no sé cómo se pronuncia, ganó el máximo galardón nacional de literatura. Y en su discurso de aceptación del premio, contó que una página del libro estaba escrita con ChatGPT. Y olvídense, hubo gente diciendo que pésimo, que si hay una inteligencia artificial de por medio ya no es literatura. También hubo gente diciendo que era solo una página. Igual el jurado se mantuvo firme en su decisión. Y yo no creo que una página escrita por ChatGPT pueda devaluar un libro, pero todo este asunto sí me genera un par de preguntas. Tengo 4, para ser exacta. La primera es ¿cómo creerle que solo fue un 5%? La segunda es ¿cuál es el límite?
Si son 5 páginas no pasa nada, pero si son 10 sí pasa algo. Debe haber un límite en cuanto al porcentaje o cómo haríamos. Si el diálogo lo hace ChatGPT está bien, pero si uso inteligencia artificial para continuar la historia está mal. ¿Cuáles son los límites? Esa es la cuestión. La siguiente pregunta que me hice fue ¿cuántos autores más estarán usando ChatGPT para escribir sus libros y que simplemente no lo admiten? Y la última pregunta que me realicé con todo este caso fue el cuestionar cuál era la necesidad de usar inteligencia artificial en un libro de ficción. Si estás escribiendo una ficción, eres dueño absoluto de los personajes, de las tramas, de los giros, del mundo. Si te das cuenta de que algo no coincide, lo editas, lo cambias. Eres el dueño absoluto de todo. Cuando uno produce una peli, por ejemplo, tiene que pensar en muchas cosas. Presupuestos, actores, efectos especiales, vestuario, y todo esto se traduce en más dinero. Si ya rodaste un par de escenas, no puedes decir, ay, quiero cambiarlo todo, ya fue. Sin embargo, la ficción en la literatura puede echar mano de la ciencia ficción más escandalosa y la inversión sigue siendo la misma, que es la de imprimir un libro. Y sí, hay géneros que tienen más salida que otros, son unos más comerciales que otros, pero a lo que yo voy es que el papel te aguanta una libertad total. Entonces yo me pregunto, ¿por qué querrías limitar esa libertad a los esquemas que te da una inteligencia artificial? Y la respuesta siento que entra con esta racionalidad de la que les hablé. Y si yo pregunto, ¿por qué utilizas ChatGPT para escribir tu novela? Siento que me van a responder, porque puedo, porque tengo esta herramienta que me hace la vida más fácil. Y si tengo a mi alcance una herramienta que me hace la vida más fácil, lo más racional es utilizarlas. El pensamiento mecánico, racional, el brain rot, una vez más. En el episodio anterior les recomendé encarecidamente One Piece y Shingeki no Kyojin, mencionando justo que me sorprendía mucho cómo en tiempos actuales el tema de la libertad nos conmoviera tanto todavía. Esto porque históricamente somos más libres que nunca. Sin embargo, leer sobre libertad resulta tremendamente emocionante, y es que pese a no tener cadenas visibles, todavía somos presos de muchas cuestiones. Y creo que un clarísimo ejemplo de ello es cómo, teniendo a nuestro alcance la libertad absoluta en una ficción, teniendo la opción de hacer lo que nos da la gana en nuestras historias, le preguntamos qué hacer a una computadora. Porque no me estoy refiriendo solamente a esta autora japonesa que ganó un premio. Me estoy refiriendo también a videos de YouTube de escritores que recomiendan usar ChatGPT para empezar sus novelas. El año pasado también llevé unos talleres de poesía y había un alumno que no dejaba de joder todas las clases diciendo, hay que hacer un ejercicio con ChatGPT, con ChatGPT. ¿Para qué chucha quieres escribir poesía con ChatGPT? Disculpen, pero ¿por qué? Ok, como un experimento, va, ya, listo. Ten tu poema cagón y pedorro con ChatGPT. El alumno lo lee y quiere que debatamos sobre un texto escrito por una computadora, y no cualquier texto, sino poesía. Es que es el absurdo. Esto me hace recordar también un caso que Aida de Horror Vacío en Instagram comentó. Voy a dejarla etiquetada en el post para que puedan ver directamente su video. Y es que ella vio la cubierta de un libro en un boletín de novedades. La analizó por unos segundos y dijo, esto es IA. Entonces buscó la cubierta original. Este era un libro en italiano. Y cuando ella googleó al diseñador, notó que era un autodenominado artista de la IA. Siento que nada más esta etiqueta de artista de IA nos habla mucho de esta racionalización que les decía antes, ¿no? De lo mecánico. Oye, hago esto como un artista, entonces soy artista. Cuando lo único que haces es darle indicaciones a una computadora para que ilustre lo que tú imaginas. Hace un par de días me apareció un reel o un TikTok, no me acuerdo, de Brandon Sanderson, que es un autor súper conocido de literatura fantástica, en el que contaba cómo él le había descrito un personaje a su ilustrador para que él lo haga. Y por supuesto que haberle dado las direcciones a otra persona no lo volvía un artista. El artista era el que con sus propias manos ilustra. Es súper básico, no deberíamos de necesitar un reel de un escritor para entenderlo, para comprender cómo darle
direcciones a una máquina no te vuelve un ilustrador, ni mucho menos. Pero les traía este ejemplo de la cubierta para hablar un poco de lo mecánico que es todo. La cubierta del libro que les menciono era de Penguin. Entonces, tengo al grupo editorial más grande del mundo, el que factura más millones de dólares sobre la faz de la tierra, y voy a pagarle por una portada a una persona que metió prompts en una inteligencia artificial antes que a un verdadero artista. Aida en su reel lo mencionaba, quizás no hay una mala intención, pero sí hay mucha indiferencia. No es que esta decisión de pagarle a un artista de IA vaya a ahorrarle siquiera $1 a esta gente. Entonces, ¿por qué no detenerse a buscar un ilustrador real? Nuevamente, por la aceleración, porque debo correr con la cubierta. Solo replico lo que ya está, no cuestiono, no averiguo, no me interesa, porque estamos en un mundo desencantado, porque estoy haciéndolo en teoría bien. No es que haya hecho la cubierta con IA, le he pagado a alguien que la llegó a diseñar. Y si estoy haciéndolo en teoría bien, no estoy haciendo nada mal, porque este es un mundo de blancos o negros que no concibe matices. Y no importan los ilustradores que se ven perjudicados por estas cosas, porque yo no los veo, porque es un mundo en el que no interesa lo colectivo, sino está basado en lo individual. Entonces le doy dinero al que ilustró con un par de clics para poder tener mi cubierta lo antes posible para que este engranaje desquiciante siga girando y girando y girando. Hace poco en Crunchyroll, que es el Netflix del anime, amo Crunchyroll. Saludos a mis amigos que me pagan el Crunchyroll. Yo he decidido que soy muy bonita para pagar Crunchyroll, pero bueno. La cuestión es que aparecía un subtítulo que incluía la frase ChatGPT dice, terrible. Hubo una polémica hace un par de meses también con HarperCollins porque empezó a publicar traducciones hechas con inteligencia artificial. Me acuerdo que el año pasado, quizás el anteaño pasado, el año pasado funaron a una editorial independiente llamada Vetruvian que traducía con Google Translator. Ya ellos se pasaron de pendejos. Y el primer tema de usar inteligencia artificial en una traducción es todo este rollo del artista, de la intención de crear un diálogo, de los factores culturales que pueden modificar las frases, en fin. Esto es de lo que siempre hablamos y no deja de ser cierto, pero creo que la deshumanización del arte que se da con la inteligencia artificial trabaja a 3 niveles y no quería dejar de establecerlos hoy día. El primero es lo que ya mencionamos, que en sí este tipo de traducciones o libros o cubiertas o lo que sea no entienden de subtextos, de contextos políticos, sociales, de referencias culturales, etc. La inteligencia artificial tiene alcances inmensos, del tamaño de un océano si gustan, pero su superficialidad es la de un charco. La IA no te va a ofrecer personajes humanos complejos o que tengan una manera interesante de vincularse con el mundo o de desarrollarse a sí mismos. Esto sin mencionar que ChatGPT, si fuera un humano, sería un hombre blanco cisgénero, ¿saben? Y esto es porque la IA solo replica lo que ya ha sido creado. No hay nada original, no hay nada nuevo. Y acá es donde llega el segundo nivel de la deshumanización del arte, y es el tema del plagio. Las IAs generativas se alimentan de miles y miles y miles de productos culturales sin que nadie lo regule. Hace 2 años, George R.R. Martin se unió a varios escritores que denunciaron a ChatGPT y sostenían que la empresa había violado sus derechos de autor para entrenar a su sistema. Hay miles de escritores que dedicaron sus vidas a sus libros y ahora las IAs generativas utilizan su obra para que otras personas al alcance de un clic las repliquen. Y esto ni qué decir de lo que pasa con los ilustradores. Este segundo nivel no solo es la falta de originalidad o el tema del plagio, sino también es la precarización, es la violación de los derechos de autor o el desplazamiento laboral en el rubro. Regresando un poco a este ejemplo que les di de Crunchyroll, hubo gente que yo vi que ponía, bueno, pero se traduce con ChatGPT, luego el traductor lo revisa y no es que lo hayan despedido, ChatGPT no reemplazó al traductor. Y no, amigos, tampoco es así. Si una empresa habilita que sus trabajadores traduzcan con ChatGPT, es para ahorrarles tiempo. Y no es que les ofrezca ahorrarles tiempo a sus funciones para que ellos se vayan a su casa más temprano. Sencillamente les dan más carga laboral porque el grueso de la chamba ya lo hace una IA y finalmente prescinden de los trabajadores que les queden extra. La IA no beneficia al trabajador ni al producto cultural en sí, solo beneficia a la empresa. Capitalismo, nuevamente, yo sé que monotemático es este podcast, pero ¿qué puedo hacer si este es el mundo al que estamos condenados?
Y el último nivel es el más trágico quizás, y es la pobredumbre cultural a la que estamos condenados. Y no quiero ser un viejo rancio que dice, ay, la tecnología, ay, que mis tiempos, que no sé qué. Porque justo les he mencionado en el episodio que esto no empezó con la inteligencia artificial. No es que pida que todos los libros sean las piezas literarias y que todos los escritores hagan las novelas monumentales que capturen el sentir de una generación y todo esto. Lo que sí creo es que como lectores y como consumidores merecemos un mínimo de calidad. Y esto, el aceleramiento, ya nos lo venía quitando. Sin embargo, por mal que haya estado la industria editorial antes de la IA, la proliferación de la inteligencia artificial generativa sí me parece como el último cuchillazo que podíamos soportar. Me parece una cosa insoportable tener que leer argumentos alrededor de libros escritos con IA, de que hay que hacer poesía con IA, de que hay que usar todos los recursos que nos da la tecnología. Yo solo me pregunto por qué hacerlo y realmente no he encontrado ninguna respuesta satisfactoria todavía. Este último nivel de la deshumanización del arte es que nos volvemos imbéciles. La proliferación de los contenidos hechos con IA nos vuelven imbéciles. Las ilustraciones hechas con IA, por ejemplo, limita mucho nuestro universo gráfico, nuestro lenguaje gráfico, nuestro universo cultural de referencias visuales. Yo siento que este aspecto nuestro ya venía golpeado últimamente. Pienso, por ejemplo, en los libros peruanos de no ficción comercial. Piensen en las cubiertas y todos son iguales. Usan el negro, el rojo, el blanco. La foto del autor, fondo negro, ya está. Este universo cultural de referencias visuales que les decía ya estaba golpeado, pero la inteligencia artificial creo que ya incinera eso y nos da un último golpe como lectores críticos, como consumidores críticos, porque todo se homogeniza, todo pierde identidad. Cuando hablo de enfrentar a la IA con todos los libros que he amado, no solo me estoy quejando de los libros escritos con IA o de las portadas traducciones hechas con IA. Me refiero a este mundo desencantado del que nos habló Weber, de esta sociedad cansada que nos describe Chulhan, de este mundo líquido del que nos advierte Bauman o de esta era del narcisismo extremo que nos describe Liv Stromquist. Cuando digo que estoy harta de la IA en mis libros, les digo que estoy harta de la precarización, del hiperindividualismo, de estar regidos por la aceleración, de ver cómo nos volvemos lectores cada vez más tontos y menos críticos. Como les llevo diciendo desde que empezó el episodio, no es que el ecosistema del libro fuese perfecto y la IA llegara para destruirlo. Por eso no quería hacer un episodio sobre la inteligencia artificial y los libros para decirles cosas que entran en un tweet, como cuánto daño nos hace esta cubierta hecha con IA, etc. Sino que quería explicarles por qué la IA ha sido la consecuencia natural de nuestros tiempos y cuánto daño nos está haciendo y cuánto daño nos hará después. Repito, el presente es distópico, encarnamos el brain rot. Pero mientras exista la literatura, vale recordar que todavía tenemos trincheras a las cuales aferrarnos. Yo sé que es un poco negativo el escenario, me parece gracioso estar hablando de cosas apocalípticas mientras cantan los pajaritos de fondo, espero que los escuchen. Pero finalmente son tendencias culturales, es como se mueve el mundo. Es probable que le metamos un poco más a la IA, a los libros, quizás hasta que digamos basta y vayamos hacia otra dirección. Pero como les digo, la literatura sigue estando allí, siguen habiendo grandes libros antiguos, se siguen escribiendo libros increíbles y creo que si hay algo saludable que podemos hacer hoy por hoy es valorar todavía más la chamba de todos los trabajadores de la industria del libro, etiquetarlos en reseñas que hagamos en internet, nombrarlos en el contenido que hagamos, valorar cuando las editoriales ponen sus nombres en cubiertas, que también es importante. Lo mismo con los ilustradores o diseñadores. Hay que comprar libros de las editoriales que valoren a todos estos profesionales que están detrás de un libro y que lamentablemente son los primeros en caer cuando sale la opción de la IA. Pongan una cubierta de Salamandra al costado de una cubierta de Impedimenta o de Alpha Decay o de Horror Vacui, que es una editorial de terror que descubrí hace poco que me encanta. Y es evidente cuál de las dos tiene una preocupación por realmente desarrollar una línea de diseño bacán, muy propositiva para los lectores. La inteligencia artificial, como les digo, es la última estocada. Esperemos que no se venga algo peor, pero no es la única forma mediante la cual se deshumaniza el arte. Se deshumaniza la literatura. Muchas editoriales vienen haciendo esto desde hace años sin la necesidad de la IA. Entonces se vuelve todavía más urgente valorar a las editoriales que no lo hacen. E igual yo sé que mi planteamiento de tips saludables en contra de la IA en los libros son muy tristes. Estamos muy limitados. Sin embargo, tengo fe de que en un par de años saldrán libros de ciencia ficción espectaculares que aborden este tema. Y como les digo, las tendencias se mueven mucho. Cuando algo crece un montón, no tarda en
haber una contrarrespuesta. Siento que esta respuesta, por ejemplo, se está dando de poquitos con Substack, que es una plataforma básicamente de blogging. Los blogs estaban muertos desde hace años, la gente ya no leía en internet y ahora se recupera eso. Igual yo sé que Substack no es masivo, pero me parece que es señal de que estamos un poco hartos de la IA, de esta vibra de Uncanny Valley que tanto nos perturba. Y otra cosa que podemos hacer es mantener nuestro cerebro en buen estado. Cuando salió esta noticia del canguro que no podía viajar, yo me preguntaba cómo tantas personas cayeron. Pero esto creo que me pasa porque yo estoy mucho en internet. Me encanta Twitter, me encanta TikTok. Entonces sé que un video grabado con un celular nunca va a tener la calidad que tenía ese video del canguro. Por eso es que dije, no, esto es inteligencia artificial. Y luego dije, no, chucha, es un canguro. El canguro está agarrando con su patita el boleto. Es obvio que no es verdad, es obvio que es una mentira, pero es necesario estar ejercitando nuestra mente con contenido real. Ahora salen muchos videos como de tragedias, entre comillas, o sea, piscinas que se rompen, gente que se cae, y esto está hecho con IA y ves los comentarios y hay gente diciendo, no, ¿dónde ha sido información? Bla, bla, bla. No es posible que se nos atrofie el cerebro de esta manera. No nos pueden agarrar de tontos. Lo mismo pasa con los creadores. Yo les he dicho en otros episodios que en el 2012 tenía un blog literario. Entonces he podido ver la metamorfosis de esta esfera de contenido digital literario de los últimos años. Ahora mismo la tendencia son los carruseles de recomendaciones y como les dije en otro episodio, estas recomendaciones no tienen la opinión del recomendador, están más bien divididas por temas. Ni siquiera importa si el bookstagrammer o booktoker realmente leyó los libros, lo importante es que te los presente en una lista. Y finalmente es contenido que perfectamente se puede hacer con IA, preguntarle a ChatGPT libros de madres, libros de padres, libros de duelo. Igual, y hablo más de esto en el episodio del podcast de El placer de leer al margen del algoritmo, también lo voy a dejar linkeado abajo, no quiero repetirme, pero esto de la IA no solo afecta a los libros en sí, sino a todo el ecosistema alrededor de él. Es muy común leer stats de lo que uno lee al final del mes, porcentaje de autoras, autores, porcentaje de naciones, porcentaje de géneros, cuánto se leyó más comparado al mes anterior, y esto también nos habla un poco de la racionalización. Yo encuentro esto mucho más seguido que reseñas que hablen de lo que los libros nos hacen sentir. Me acuerdo que también en el episodio que les menciono había hablado de cómo había visto un TikTok con un montón de likes o un reel con mucha interacción, eso me dice que la gente se siente identificada, en el que una chica contaba que cuando leía un libro que le encantaba en un mes, intentaba leer cosas no tan chéveres después porque no quería que otra sea su lectura del mes. Nuevamente, esto de racionalizar tanto que ya se vuelve un poco absurdo todo. Me acuerdo también que hace poco un periódico sacó una lista de recomendaciones literarias para el verano hecha con IA, porque los libros mencionados no existían. Me muero de la vergüenza. Eran de autoras conocidas como Taylor Jenkins Reid, Isabel Allende, pero sus títulos no existían, eran Frankensteins. Lo mismo con la sinopsis. Y más allá de, obviamente, lo de la precarización de la que ya hablamos, esto nos habla mucho de querer nada más acumular lecturas y recomendaciones y el ansia de leer todas las novedades y llenar nuestro Goodreads y caer en esta famosa rueda de hámster. Repito que hablo más de todo esto en el episodio de El placer de leer al margen del algoritmo, pero igual no quería dejar de mencionarlo porque creo que se vincula mucho con la IA. Igual siento que podría detenerme más a hablar de esto de la deshumanización en el arte que se da con la IA, pero tampoco quiero detenerme en lo evidente, en lo que requiere ya de sentido común. Sabemos por qué está mal usar una computadora para escribir un libro. Sabemos que nunca va a poder capturar el sentir humano una máquina. Entonces tampoco quería redundar en lo mismo, sino mencionarles estas cositas en las que se centraba el episodio. Y además quería dejarlo lo más breve posible porque sé que puede ser un poco denso en parte, sobre todo el inicio. No quería bombardearlos de información. Hay una cosa también que pasa con esto del anti-intelectualismo que no sé cómo me siento todavía con esta etiqueta, pero es verdad que mucha gente cuando hace contenido pone de arranque este cartel en modo, oye, solo quiero ser una conversación casual, no quiero ir muy denso, no me quiero ir en floro, no me pidas lo que no te voy a dar y tal, y me parece excelente. Igual este podcast yo lo hago con ese formato de que sea un audio que recibes por WhatsApp o algo así. Sin embargo, creo que
igual podemos tocar temas medio densos o cosas un poco más complejas en un formato ligero, hacerlo digerible. Creo que es cuestión de, no sé, storytelling, de presentarlo de manera tal como te gustaría a ti que te lo presenten. Siento que nuevamente nos habla un poco de esta racionalización. Si es un tema denso, la comunicación tiene que ser densa. Si es un tema ligero, la comunicación es ligera, cuando realmente podemos aligerar temas densos y volverlos contenidos diferentes. Pero en fin, tampoco quiero hablar demasiado de esto, pero creo que se me entiende. Y si no se me entiende, lo borro en edición. Ya basta de hablar. Y en fin, amigos, estoy contenta por cómo ha salido o cómo creo que ha salido. Al final en edición suelo mover algunas cositas y borrar muchas otras. En Instagram y TikTok van a encontrar la lista completa de títulos, también algunas imágenes referentes al episodio. Los invito a comentar el post, a compartirlo, a comentar el episodio en Spotify o en YouTube, depende de dónde me escuchen. Todas estas acciones ayudan mucho a mover el podcast y que siga creciendo de pasito en pasito. Si me escuchan en Spotify, por favor, crucial, determinante, mis 5 estrellas, nada más eso les pido. Y además tengo link a Busca Libre por si les gusta escucharme y quieren retribuir de alguna forma el contenido que hago. Pueden realizar sus compras en la plataforma mediante mi enlace y yo gano una pequeña comisión. Nunca he cobrado esta comisión porque yo utilizo ese dinero para comprarme más libros y leerlos y compartirlos por acá. Entonces, ese es su beneficio también. Este enlace lo encuentran en la info del episodio, también está en mi link de la bio de Instagram. Y creo que ya estamos, amigos. Tengo el sentimiento de que de algo me estoy olvidando, pero no importa. Voy a omitir esa voz en mi cabeza porque quiero que el episodio sea corto, quiero que quede máximo en 40 minutos y que sea fantástico. Así que si me estoy olvidando de algo, Fernanda Editora, no pasará. El episodio se queda como está y listo. Los TKM, les mando un abrazo y nos vemos en la FIL para los que estén en Lima. Chaus.